noche en Sin Reservas, una espantosa muerte encontró a un hombre al accidentarse en su automóvil en el llamado Columpio de Vistahermosa. Los bomberos extrajeron con grandes dificultades el cadáver de la carrocería retorcida del vehículo. Y otra muerte más ocurría dentro de un vehículo en la zona 5 capitalina, donde uno de los pasajeros de este automóvil disparó repentinamente contra el chofer y huyó sin dejar rastro junto a otro hombre. Una organización lucha desde hace más de una década para la reunificación de las familias que fueron separadas por la violencia de la guerra interna en Guatemala. Hoy asistimos a otro de estos desgarradores momentos de reencuentro. Llevaban casi 3.500 quetzales en billetes de 200, pero era dinero falso y la policía lo sabía, por lo que apresuró la detención de estas dos mujeres y sus dos jóvenes acompañantes. Un museo en el centro histórico de la capital muestra el hierro sólido y las aceitadas maquinarias de las imprentas que han estampado la historia de Guatemala y toda su producción editorial en el Museo de la Tipografía Nacional. Este municipio en plena capital del país tiene una cruz en cada barrio. Las creencias populares aseguran que es para espantar a los fantasmas. Cada carita de los niños, mirar a su rostro y que eso me iba a dar fuerzas para seguir adelante. Conozca un hogar donde viven 88 hijos para una sola madre. Es el refugio de Mamá Carmen, quien quizás sea la mujer más caritativa de Guatemala. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Les saluda María René Varillas en otra edición de Sin Reservas, hoy viernes 24 de mayo. Como siempre, vamos a comenzar con la información de más relevancia en Guatemala. Entre los hierros retorcidos de su camioneta agrícola, así falleció un hombre este día. Se trata de Carlos Eduardo Rotman Villagrán. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada cuando el hombre de 40 años aparentemente perdió el control por lo mojado del asfalto cuando iba por la bajada de Vistahermosa de la zona 15 hacia la zona 5. Los paramédicos utilizaron equipo hidráulico para extraer su cuerpo. Y otro hombre conduciendo su vehículo encontró la muerte. Se trata de Eric Salvador Azulia Castañeda, que manejaba su carro acompañado de dos hombres, pero al llegar a la 26 Avenida y 20 Calle de la zona 5, quien iba en el asiento trasero, desenfundó un arma y de 2 tiros lo mató, para luego ir con el tercer ocupante de este carro rojo. Los investigadores buscaron indicios en la escena del crimen para descubrir las pistas que lleven a los culpables, que preliminarmente se cree eran conocidos del hombre de 37 años. Entre sus pertenencias llevaba una foto con su esposa, quien llamó insistentemente y no daba crédito de lo ocurrido. A continuación le vamos a presentar la información más destacada de esta jornada. Del hospital viajó directamente al avión que lo extraditó a Estados Unidos, donde es requerido el exmandatario Alfonso Portillo, acusado de lavado de dinero por $70 millones utilizando bancos del país del norte. Portillo responsabiliza al gobierno de lo que pueda pasarle en salud por la arritmia cardíaca que padece. Aunque la extradición es un proceso administrativo tardado, ya estaba firmada desde 2011 por exfuncionarios. El procedimiento comenzó desde las primeras horas del día al abandonar el centro médico militar rumbo a la Fuerza Aérea, donde despegó minutos después de las 10 de la mañana. Poco más de 5 horas de vuelo, aterrizó en el aeropuerto Teterboro de Nueva York. Mientras esto ocurría, centenares de manifestantes partieron desde la Cámara de la Industria rumbo a la Corte de Constitucionalidad con trajes y máscaras alegóricas para mostrar su rechazo ante el reciente fallo de la Corte que anula la sentencia condenatoria a Efraín Ríos Montt. Mujeres y hombres y chiles caminaron por el centro histórico acompañados de organizaciones de derechos humanos. Esta marcha la nombraron Recorrido de la Impunidad, utilizaron trajes coloridos, danzantes y redoblantes que animaban la protesta y colocaron mantas en la fachada de la Corte en señal de su descontento. Se tomaba unos tragos en un bar ubicado en la 14 Avenida y 11 Calle de la zona 6, pero instantes después ingresaba a la sala de urgencias tras haber recibido un disparo en el pecho. Minutos después, Ervin Pérez Mazariegos, de 55 años, falleció en el hospital. Nadie ha brindado detalles de su fulminante camino a la tumba. Un puente situado en el estado de Washington, en Estados Unidos, se derrumba sobre el río Skagit mientras soportaba tráfico. Vehículos y personas que se encontraban encima cayeron al agua fría. Esto informaron las autoridades. La policía confirmó más tarde que no hay víctimas mortales y que los equipos de emergencia solamente tuvieron que sacar a 3 personas del agua tras este colapso. El conflicto armado interno de Guatemala separó a cientos de familias. Los niños fueron las víctimas inocentes de esta guerra.
Algunos fueron asesinados, otros desaparecieron, pero las familias aún encuentran esperanza y esperan un día el reencuentro. Y esto lo hacen a través de un programa que lanza la Liga de Higiene Mental en Guatemala. Talvez como vamos caminhar o cavalcar o cuernimeias, um sahininti um culas, pero il chama shigelsan, shavet osbo kas, ka janin bate como ohichil no mana, ni chuke katichum mane tan como yel bay. Y entonces il kaivetinas mal oswal ka shavet, kaivetinas yeve tu viskan, yeve chama tu valacero. Eso tipo acabata acusaba lo que van a entregar por sole, pues eso va a tocar la cual ven, tuve tomar y escuchulos, cubeto cabaltan acusaba de lejos sole calcio malate o nacho calas. Una de las grandes tragedias humanas es la desaparición de un familiar. Quienes lo han vivido tienen un sufrimiento permanente y absoluto. La Liga Guatemalteca de Higiene Mental inició el programa Todos por el Reencuentro. El pasado 20 de mayo cumplió 14 años de brindar apoyo a las familias afectadas durante el conflicto armado interno. Se habla de las masacres, se habla de los desaparecidos, se habla de los daños económicos, es decir, hay un momento en el que se puede debatir sobre eso. Pero nosotros vemos que hay un tema que no se está hablando y es los niños que en el contexto de la guerra son separados de sus familias, se separan, pero nunca fueron vistos muertos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿están vivos o no están vivos? ¿No? Ese era un tema que quedaba muy perdido en esa discusión. La mayoría de víctimas no encontrará a sus familiares desaparecidos. Sin embargo, el programa les brinda ayuda psicológica para sanar el dolor y las heridas, pues la mayoría mantiene congelado el duelo. Son 1.300 familias las que son parte del programa. Y actualmente, apenas este día sábado logramos hacer el reencuentro familiar número 381, que fue de 2 hermanos separados en una aldea que se llama Xoxlac, cuando la masacre del Xoxlac en el año 82, ahí se separan ellos, cada quien corre por un lado y hasta hoy día se volvieron a reencontrar. Ellos trabajan en 13 regiones del norte del país. Platicando con los pobladores y hacerlos recordar su pasado es la forma en que unen las piezas de cada familia desintegrada forzosamente, como es el caso de Juan Santiago y Bonifacio. El chico se lo llevó al ejército después de matar a la mamá, tenía 6 meses. Y la historia es bonita porque el papá, don Juan, era parte del programa, solo que en una región del país. Y Bonifacio, el hijo, cuando creció, que intuía que no era hijo de donde vivía, era parte del programa nuestro, solo que en otra región del país. Las víctimas indefensas de la guerra fueron los niños. El programa Todos por el Reencuentro jamás ha sido apoyado por el gobierno y se sostiene por cooperaciones internacionales de iglesias europeas, lo que ha dificultado que a lo largo de 14 años sean tan pocas las familias que han logrado reencontrarse. Empezará una asamblea en 13 regiones de nuestro país para tratar a las personas que aún sufren las secuelas psicológicas de la guerra. Vamos a salir de nuestras fronteras y a continuar con más información. Al menos 2 policías resultaron heridos tras tiroteos en la capital afgana, en Kabul. Un testigo dijo que escuchó al menos 4 explosiones intercaladas por un nutrido tiroteo. La policía dijo que la primera explosión fue un atentado suicida con carro bomba. Detienen al violador número 158 en lo que va del año y esto ocurrió en la colonia Cipresales, zona 6. Se trata de Rudy García, quien era requerido por haber abusado a una jovencita de 15 años a quien amenazaba con asesinar a sus padres si lo denunciaba. Según la versión oficial, la menor de edad venció dicho temor y colaboró para que el futuro del hombre de 32 años ahora dependa de un juzgado. Una inusual tormenta de arena afectó al noroeste de China, dañó casas y cultivos. Las autoridades no informaron de víctimas. Los vientos de la tormenta de arena, que duró más de 3 horas, arrancó los árboles de raíz, cuyos troncos cayeron sobre casas residenciales en distintos municipios de la provincia. Los techos de algunas viviendas fueron arrancados.
Y ahora queremos compartir las siguientes imágenes con ustedes. Nos las hizo llegar un artesano de la pólvora, se llama Eric Estuardo. Él reside en Misco y se trata de un torito y una mariposa de regular tamaño y forman parte de las tradiciones de este municipio del departamento de Guatemala. Son quemados durante las fiestas religiosas y populares. Cada uno de estos fuegos pirotécnicos tiene un costo que oscila entre los 500 a 1000 quetzales. Y como siempre, nosotros ahora lo invitamos a que usted también comparta con nosotros, déjenos conocer su mundo, esas imágenes insólitas que capten nuestra Guatemala a través de nuestras redes sociales o correo electrónico. Vamos a la pausa, regresamos con Llevaban dinero falso y por ello los detuvo la policía, que ahora investiga el origen de los billetes de 200 quetzales que tenían estas dos mujeres y sus jóvenes acompañantes. El Museo de la Tipografía Nacional abre sus puertas para mostrar verdaderos tesoros históricos de las artes gráficas en Guatemala. Sembrado por cruces, el casco urbano del municipio de Misco parece un camposanto gigante, pero las cruces que exhibe son simplemente el cumplimiento de una tradición popular. Y al cierre le dicen Mamá Carmen cariñosamente. Es la mujer que ha dado vida a un hogar único en Guatemala que alberga, cuida y educa ni más ni menos que a 88 niños abandonados.